Imagina esto. Eres una niña de 10 años jugando con tus muñecas en el patio de la casa de tu familia en la antigua Roma. El sol de la mañana se filtra a través de las columnas mientras tu madre tararea una melodía tejiendo cerca de ti. Tu padre discute negocios con clientes visitantes. Es un día cualquiera en el 57 antes de Cristo, hasta que el sonido de cuernos ceremoniales resuena por tu vecindario. El pontífice máximo ha llegado para hacer su selección. Observas desde detrás de las ropas de tu madre mientras el sacerdote más alto de Roma examina a los niños reunidos. Sus ojos escudriñan cada rostro con precisión clínica. Cuando su mirada cae sobre ti, el tiempo se detiene. Levanta su bastón y pronuncia las palabras que destruirán tu infancia para siempre. Esta servirá a Vesta. Tu madre cae de rodillas, llorando. Tu padre se queda inmóvil, sabiendo que negarse significa la muerte para toda la familia. No entiendes por qué todos están llorando. Acabas de ser elegida para el mayor honor que una niña romana puede recibir. Lo que no sabes es que has sido condenada a 30 años de terror sagrado, seguidos de castigos tan horrendos que la muerte parecería misericordiosa. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle un like y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Hoy vamos a descubrir los 3 castigos más horrendos que esperaban a las vírgenes vestales de Roma. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ninguna aula porque la realidad era demasiado perturbadora para los libros de historia higienizados. Estos no eran solo ceremonias religiosas que salieron mal. Eran métodos de tortura sistemática diseñados para controlar a las mujeres a través del miedo, disfrazados de justicia divina. La selección de una virgen vestal no era un honor, era un secuestro sancionado por el Estado y bendecido por los dioses. Los requisitos eran específicos y escalofriantes. La candidata debía tener entre 6 y 10 años, con ambos padres vivos, nacida de ciudadanos romanos y libre de cualquier defecto físico. Debía ser producto de un matrimonio legalmente válido, simbólicamente perfecta en todos los sentidos. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre este proceso de selección. Las familias escondían activamente a sus hijas cuando el pontífice máximo hacía sus rondas. Enviaban a las niñas a parientes en provincias lejanas, alegaban enfermedades repentinas o incluso las desfiguraban temporalmente con cosméticos para hacerlas inadecuadas. La selección no se celebraba, se temía. Cuando una niña era elegida, la transformación comenzaba de inmediato. La llevaban lejos de su familia ese mismo día, para nunca volver a casa. Su nombre de nacimiento era borrado y reemplazado por un título que la marcaba como propiedad de la diosa Vesta. No podía heredar de su familia, no podía poseer propiedades a su nombre, ni siquiera escribir cartas sin supervisión. La casa de las Vestales, donde viviría durante 3 décadas, fue descrita por escritores antiguos como la prisión más hermosa jamás construida. Ubicada en el Foro Romano, junto al templo de Vesta, presentaba columnas de mármol, jardines ornamentales y muebles lujosos. Pero el lujo no podía ocultar la realidad de que ahora era una prisionera cuyos movimientos eran monitoreados por vestales superiores y sacerdotes. Su educación comenzaba con el aprendizaje de las 3 leyes sagradas que gobernarían cada momento de su vida restante. Primero, virginidad perpetua durante 30 años sin posibilidad de matrimonio ni intimidad física. Segundo, obediencia absoluta al pontífice máximo y a las autoridades religiosas superiores. Tercero, guardia constante de la llama sagrada que supuestamente mantenía viva a Roma. Estas no eran sugerencias ni directrices, eran leyes respaldadas por castigos que hacían que las crucifixiones romanas parecieran humanas. La joven aprendía que su cuerpo ya no le pertenecía a Roma, y Roma tenía ideas muy específicas sobre lo que le sucedía a las mujeres que fallaban en sus deberes. A la vestal se le decía que era sagrada, elegida por los dioses, bendecida por encima de todas las demás mujeres del imperio. Lo que no le decían era que este estatus sagrado hacía que sus castigos fueran aún más brutales. Porque era santa, no podía ser ejecutada como una criminal común. En cambio, Roma había desarrollado métodos de tortura especializados que preservaban su santidad mientras destruían su humanidad. Fuentes antiguas describen a nuevas vestales llorando durante meses después de su selección, suplicando volver a casa, negándose a comer hasta que las obligaban.
Las vestales superiores les decían que la resistencia era inútil, que la diosa las había elegido y que su sufrimiento era parte de su deber sagrado. Pero el mensaje real era más simple y aterrador. Ahora nos perteneces para siempre. El condicionamiento psicológico era sistemático y completo. La niña aprendía que su valor como persona dependía enteramente de su desempeño como vestal. Cualquier error, cualquier momento de duda, cualquier signo de debilidad humana podía desencadenar un castigo que la haría desear la muerte. Pero la muerte no estaba permitida. Era demasiado sagrada para matarla y demasiado valiosa para liberarla. Este estatus sagrado se convirtió en la base para castigos tan creativos en su crueldad que han sido estudiados por psicólogos modernos como ejemplos de guerra psicológica institucionalizada. Roma había perfeccionado el arte de destruir el espíritu de una persona mientras mantenía su cuerpo vivo para seguir sufriendo. Si pensabas que ser seleccionada como virgen vestal era la peor parte de la historia, no has escuchado lo que sucedía cuando cometían su primer error. La llama sagrada en el templo de Vesta debía arder eternamente, representando la protección divina y la existencia eterna de Roma. Si esa llama se apagaba, no se consideraba solo un fallo religioso. Se trataba como un acto de traición contra el Estado romano. Cuando la llama moría, la investigación comenzaba de inmediato. El pontífice máximo interrogaba a cada vestal individualmente, buscando signos de negligencia, distracción o corrupción moral que pudieran haber causado esta catástrofe. El interrogatorio podía durar días, con la sospechosa aislada en una cámara sin ventanas bajo el templo, privada de comida y sueño hasta que confesara alguna falta. Pero la confesión era solo el comienzo. El castigo se llamaba verberatio y tenía lugar en absoluta oscuridad en las profundidades del complejo del templo. La vestal condenada era desnudada y atada a un marco de madera diseñado específicamente para este propósito. El propio pontífice máximo administraba la paliza usando varas consagradas que habían sido bendecidas en nombre de Vesta. La paliza no era violencia aleatoria. Era un ritual cuidadosamente orquestado diseñado para infligir el máximo dolor mientras preservaba el estatus sagrado de la vestal. No se le permitía gritar porque su voz se consideraba santa. Se le colocaba una mordaza de cuero en la boca, sofocando cualquier sonido de agonía. No se le permitía sangrar visiblemente porque su sangre estaba consagrada. Las varas estaban diseñadas para causar hematomas internos y daños en órganos sin romper la piel. Textos médicos antiguos describen a vestales que murieron días después por lesiones internas sufridas durante la verberatio. Pero la causa oficial de muerte siempre se listaba como una enfermedad repentina o desagrado divino, nunca como lesiones relacionadas con el castigo. Las palizas se realizaban en tal secreto que la mayoría de los romanos nunca supieron que ocurrían. La guerra psicológica era tan brutal como la tortura física. La vestal nunca sabía cuándo ocurriría la próxima inspección de la llama. Vivía en constante terror de que una corriente de aire pudiera apagar el fuego o que su atención pudiera desviarse por un momento. Este miedo crónico creaba lo que los psicólogos modernos reconocerían como trastornos de ansiedad severos que se manifestaban en síntomas físicos en todo su cuerpo. Registros históricos describen a vestales que desarrollaron temblores, perdieron el cabello por estrés y envejecieron décadas en meses tras su primera verberatio. El trauma no era solo físico, era una destrucción sistemática de su sentido de seguridad y autoestima que las hacía más obedientes para las futuras décadas de servicio. Pero el aspecto más insidioso de este castigo era su aleatoriedad. La llama sagrada podía apagarse por causas naturales completamente fuera del control de cualquier vestal. Un viento repentino, un problema estructural con el templo o incluso un sabotaje por parte de enemigos podían extinguirla. Pero la responsabilidad siempre recaía en las vestales y el castigo era siempre inevitable. Algunas cuentas históricas sugieren que la llama se apagaba deliberadamente por autoridades que querían castigar a vestales específicas por razones políticas o rencores personales. El pretexto religioso les daba una cobertura perfecta para lo que era esencialmente una tortura sancionada por el Estado de mujeres indefensas. El proceso de recuperación se prolongaba deliberadamente para maximizar el impacto psicológico. La vestal herida era atendida por médicos del templo que habían recibido instrucciones de proporcionar cuidados mínimos, asegurando que su recuperación fuera lenta y dolorosa. Se le recordaba diariamente que su sufrimiento era merecido, que había fallado en su deber sagrado y que solo un servicio perfecto en el futuro podría prevenir más castigos. Esto creaba un ciclo de trauma y obediencia que duraba décadas. Las vestales que sobrevivían a la verberatio se volvían completamente subservientes,
aterrorizadas de mostrar cualquier signo de independencia o individualidad que pudiera desencadenar otra ronda de castigo. Se transformaban de seres humanos en cáscaras vacías que realizaban sus deberes con precisión mecánica mientras sus espíritus morían lentamente dentro. Si crees que las palizas ritualizadas eran la forma más creativa de crueldad de Roma, no has oído hablar de su solución para las vestales acusadas de la transgresión definitiva. La acusación se llamaba intestum, que significa contaminación o profanación, y se refería a cualquier sospecha de violación del voto de castidad de una vestal. El castigo por incestum no era la ejecución, era algo mucho peor. El caso de Opmia y Floronia en el 216 a.C. proporciona el relato más detallado de este horror. Según el historiador Livio, ambas mujeres fueron acusadas de romper sus votos de castidad basándose en nada más que rumores y rivalidades políticas. Su juicio, si se puede llamar así, fue llevado a cabo en completo secreto por el Colegio de Pontífices. No se permitió defensa. No se requería evidencia más allá de acusaciones de fuentes anónimas. Cuando se anunciaba el veredicto, a la vestal condenada se le decía que sería devuelta a la tierra de la que brota toda la vida. Este lenguaje poético disfrazaba un castigo tan horrendo que desafiaba la comprensión humana. El ritual comenzaba al amanecer con una procesión por el foro romano. La vestal condenada era vestida con un vestido de novia blanco, su cabello arreglado al estilo de una nueva esposa, con flores tejidas en su velo. Para los observadores que no conocían la verdad, podría parecer que iba a su boda. En cierto sentido, lo estaba. Se estaba casando con la muerte. La procesión avanzaba lentamente por las calles de Roma, permitiendo a los ciudadanos presenciar qué les sucedía a las mujeres que desafiaban la ley sagrada. Pero a la vestal no se le permitía hablar, llorar ni mostrar ninguna emoción. Su boca era sellada con cera para evitar cualquier palabra final que pudiera generar simpatía entre la multitud. El destino era el Campus Sceleratus, el campo de los malvados, ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad. Allí los trabajadores habían pasado días preparando su lugar de descanso final. Se había excavado una cámara en la tierra, accesible por una estrecha escalera que se sellaría para siempre una vez que descendiera. Dentro de la cámara subterránea, Roma demostraba su retorcida noción de misericordia. Se proporcionaba una cama junto con una pequeña lámpara, un pan, una jarra de agua y una taza de leche. La justificación oficial era que Roma no estaba ejecutando a la vestal. Simplemente la colocaban en aislamiento y permitían que los dioses determinaran su destino. La comida y el agua probaban que no estaban cometiendo asesinato. Esta era una ficción legal en su forma más cruel. Las provisiones estaban calculadas para durar exactamente lo suficiente para maximizar su sufrimiento. La lámpara tenía aceite para quizás 6 horas. La comida y el agua podrían sostenerla durante 2 o 3 días. Pero el aire en la cámara sellada se agotaría mucho antes que la comida. El descenso a la cámara estaba coreografiado para maximizar la tortura psicológica. La vestal tenía que bajar las escaleras por sí misma. No podía ser llevada ni forzada porque eso haría a Roma responsable de su muerte. Tenía que participar en su propio entierro, tomando la decisión final de entrar en la cámara que se convertiría en su tumba. Una vez que llegaba al fondo, la escalera se desmantelaba rápidamente. Los trabajadores llenaban la entrada con tierra y piedras, compactándola tan fuertemente que ningún sonido podía escapar. La superficie se alisaba y se marcaba solo con una pequeña piedra que no llevaba inscripción. En unas pocas horas no quedaba ninguna traza visible de lo que había ocurrido allí. Fuentes antiguas describen lo que sucedía después con un detalle clínico que hace que el horror sea aún más insoportable. La vestal condenada tendría varias horas de luz de lámpara para contemplar su situación. Podía ver la comida y el agua. Podía calcular exactamente cuánto duraría su tormento. Podía escuchar su propia respiración volviéndose más difícil a medida que el oxígeno se agotaba lentamente. Algunas cuentas históricas mencionan sonidos de rasguños escuchados desde el subsuelo en los días siguientes a estos entierros. Los trabajadores reportaban ruidos extraños provenientes de la tierra cerca de los sitios de entierro. Sonidos que podrían haber sido uñas arañando paredes de piedra o tablones de madera, raspando contra la tierra mientras la víctima intentaba desesperadamente escapar. Pero quizás el aspecto más devastador psicológicamente era el silencio completo que seguía. El nombre de la víctima era borrado de todos los registros públicos. Su familia tenía prohibido llorarla o incluso pronunciar su nombre. No solo moría, era retroactivamente eliminada de la existencia como si nunca hubiera nacido.
Esta eliminación era tan completa que los historiadores modernos luchan por identificar a las víctimas de los entierros en vida porque sus nombres fueron sistemáticamente eliminados de los documentos supervivientes. Sabemos que la práctica ocurría regularmente durante siglos, pero las víctimas se convirtieron en sombras sin nombre perdidas en la memoria histórica. La justificación legal seguía siendo la misma a lo largo de la historia romana. Debido a que la vestal entraba en la cámara voluntariamente, porque se le proporcionaba comida y agua, porque ningún ciudadano romano la mataba directamente, esto no se consideraba una ejecución. Era simplemente un juicio divino expresado a través de consecuencias naturales. Después de 30 años de servicio, las vestales sobrevivientes teóricamente eran libres de dejar la vida del templo y reintegrarse en la sociedad romana. Recibían ceremonias que honraban sus décadas de servicio fiel, recompensas financieras del tesoro imperial y permiso oficial para casarse y formar familias. Esto suena como un final feliz para una vida difícil, pero la realidad era mucho más siniestra. Considera las matemáticas de esta libertad. Una mujer seleccionada a los 8 años sería liberada a los 38. En una era en la que la mayoría de las mujeres romanas se casaban en la adolescencia y comenzaban a tener hijos de inmediato, una mujer de 38 años se consideraba más allá de su edad fértil y, en gran medida, no apta para el matrimonio. La libertad de casarse era inútil cuando nadie quería casarse contigo, pero los obstáculos sociales eran aún más brutales que los biológicos. Los romanos creían que una mujer que había pasado 3 décadas en servicio sagrado era fundamentalmente diferente de las mujeres normales. Había sido tocada por fuerzas divinas de maneras que la hacían inadecuada para relaciones humanas normales. Los hombres temían que casarse con una exvestal trajera represalias divinas o que sus años de celibato forzado hubieran corrompido de alguna manera su capacidad para ser una esposa adecuada. El caso de Claudia V ilustra esta cruel realidad. Después de completar su servicio en el 43 d.C., se le otorgó una dote sustancial y se le presentó a varios posibles esposos de familias respetables. Pero cada compromiso se rompía cuando las familias de los hombres consultaban a las autoridades religiosas, quienes declaraban que casarse con una exvestal contaminaría sus linajes y enfurecería a los dioses. Claudia pasó sus últimos 20 años viviendo sola en una pequeña casa fuera de Roma, rechazada por la sociedad a la que había servido fielmente. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos y murió en completa soledad. Su funeral no fue asistido por nadie más que por dolientes contratados, y fue enterrada en una tumba sin marcar. Las recompensas financieras prometidas a las exvestales a menudo no se materializaban debido a obstáculos burocráticos y tecnicismos legales. Muchas descubrían que sus pensiones prometidas habían sido reducidas o eliminadas por completo durante sus décadas de servicio. Salían de la vida del templo no solo socialmente aisladas, sino económicamente desesperadas, sin un sistema de apoyo familiar y sin habilidades prácticas para ganarse la vida. El daño psicológico de 3 décadas de trauma institucionalizado creaba barreras adicionales para una vida normal. Las exvestales frecuentemente sufrían de lo que la medicina moderna reconocería como trastorno de estrés postraumático severo. Experimentaban ataques de pánico, episodios paranoides y dificultades para formar relaciones humanas normales después de años de supresión emocional y aislamiento social. Relatos históricos describen a exvestales que despertaban gritando de pesadillas sobre la llama sagrada apagándose, que revisaban compulsivamente las cerraduras de sus puertas y que no podían soportar ser tocadas por otro ser humano. Sus mentes habían sido tan completamente condicionadas por el miedo y el aislamiento que la libertad se sentía más aterradora que el cautiverio. Algunas intentaban suicidarse antes que enfrentar la vida fuera del templo. Otras se retiraban a un completo ermitaje, recreando su aislamiento del templo en hogares privados, donde vivían como fantasmas de sí mismas. Algunas intentaban desesperadamente reintegrarse en la sociedad, pero se encontraban completamente desprevenidas para interacciones sociales básicas, después de décadas de comportamiento ritualizado. Los casos más trágicos involucraban a exvestales que desarrollaban lo que los historiadores llamaban locura sagrada. Vagaban por Roma afirmando recibir visiones de Vesta, predicando a las multitudes sobre revelaciones divinas y realizando rituales extraños en espacios públicos. Las autoridades romanas generalmente ignoraban estas exhibiciones, tratando a las mujeres como lunáticas inofensivas en lugar de abordar el trauma sistemático que había creado sus condiciones. Quizás lo más cruel, algunas exvestales eran reclutadas de vuelta al servicio del templo como asesoras o supervisoras.
perpetuando el ciclo de abuso al entrenar a nuevas generaciones de víctimas. Habiendo sobrevivido a su propia tortura, se volvían cómplices en infligir el mismo sufrimiento a mujeres más jóvenes, creando una memoria institucional que preservaba estas prácticas brutales durante siglos. La promesa de libertad después de 30 años de servicio se revelaba como el engaño más cruel de todos. Estas mujeres habían sacrificado su juventud, su fertilidad, sus familias y su cordura por Roma. A cambio, recibían exilio social, abandono económico y destrucción psicológica que duraba hasta sus muertes. El tratamiento de las vírgenes vestales revela la sofisticada crueldad que Roma podía disfrazar como devoción religiosa. Estas mujeres no eran solo víctimas de sádicos individuales o funcionarios corruptos, eran víctimas de un programa sistemático diseñado para controlar la autonomía femenina a través del terror institucionalizado. El análisis psicológico moderno de los relatos históricos sugiere que el sistema de vírgenes vestales fue esencialmente un experimento de siglos de duración en control social basado en el trauma. Al tomar a niñas en su edad más vulnerable, aislarlas del desarrollo humano normal y someterlas a ciclos impredecibles de castigo y recompensa, Roma creó una clase de mujeres que dependían completamente de la aprobación institucional para su supervivencia. Los 3 castigos que hemos explorado representan niveles crecientes de deshumanización. Las palizas rituales destruían su sentido de seguridad física. El entierro en vida eliminaba su esperanza de libertad futura. Y la falsa promesa de liberación eventual aplastaba completamente sus espíritus al revelar que incluso el servicio fiel solo conducía al abandono y al exilio. Lo que hace que este sistema sea particularmente horrendo es cuán completamente estaba normalizado dentro de la sociedad romana. Los ciudadanos que se habrían indignado por un trato similar a esclavos masculinos aceptaban la tortura de las vírgenes vestales como necesaria para mantener el favor divino y el orden social. La justificación religiosa hacía que la crueldad fuera invisible para la mayoría de los contemporáneos e historiadores. El legado de estas prácticas se extiende mucho más allá de la antigua Roma. El uso sistemático de la pureza sexual como herramienta para el control social, la institucionalización de la violencia contra las mujeres dentro de marcos religiosos y la manipulación psicológica de las víctimas para que acepten su propia opresión se pueden encontrar a lo largo de la historia y continúan en diversas formas hoy en día. Estas mujeres olvidadas merecen ser recordadas no como símbolos de la piedad romana, sino como seres humanos que soportaron un sufrimiento inimaginable, al servicio de un imperio que valoraba su obediencia más que su humanidad. Sus historias nos recuerdan que las tiranías más peligrosas son a menudo aquellas que se envuelven en justificaciones sagradas y reclaman autoridad divina para la crueldad humana. Si encontraste esta exploración de la historia oculta tan fascinante como yo, asegúrate de suscribirte para más contenido que revele las verdades perturbadoras detrás de los mitos históricos. Y comenta abajo para decirme qué otros capítulos oscuros del pasado te gustaría que exploráramos. Hay tantas historias enterradas más esperando ser contadas. Recuerda que estas mujeres vivieron, sufrieron y murieron como seres humanos reales, no como notas al pie de la gloria imperial. Al recordar sus historias, honramos no solo su valentía individual, sino también nuestra obligación de reconocer y resistir la crueldad institucionalizada donde quiera que aparezca.